Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a estar hablando acerca de estas guías para sierra circular que hace tiempo que utilizo en el taller y que tengo dos en particular. Una que utilizo para dimensionar o por ahí cuando tengo que hacer cortes, como en este caso, de piezas que tienen que tener toda la misma medida y son demasiado largas para cortar en la sierra circular de banco. Entonces lo hago a través de esta guía, y otra de las guías que fabriqué también hace poco es exactamente idéntica, solamente que la tengo en la mesa multifunción, o más conocida como mesa MFT, que es la que tiene las perforaciones en la parte superior y que se le puede poner accesorios. Y en este caso la guía de la sierra la tengo colocada con un sistema tipo bisagra y con un anclaje en el otro extremo, como pueden ver, para que no se mueva o no tenga ningún tipo de movimiento cuando estamos realizando el corte. Antes de comenzar un poco con la fabricación, comentarles que estos perfiles son de aluminio que se consiguen actualmente en Argentina, que los fabrica una empresa en el país, pero muchos me consultan por ahí desde el extranjero dónde conseguirlo, así que voy a dejar los links de AliExpress, que es donde yo he comprado también estos perfiles antes, porque no se conseguían acá en Argentina, por si alguno quiere fabricar también esta guía. Es más, se puede importar un riel que viene con un sistema de ajuste para quitar el juego de forma completa, así no tiene ningún tipo de juego y el corte es mucho más preciso. Para comenzar la construcción vamos a cortar un listón de fibro fácil o MDF de 18 milímetros por un ancho de 20 centímetros y el largo, en este caso yo tengo una de las guías que es de 1 metro y ahora la que fabriqué últimamente es de 1 metro 20. Los perfiles de aluminio acá en Argentina se consiguen las tiras por un largo de hasta 3 metros, eso para que tengan de dato. Luego vamos a colocar un perfil T-Track Mini 79, que lo bueno es que tiene un ancho de 19,1 milímetros, entonces con una fresa de 3/4 de pulgada hacemos el canal perfecto para que encastre el perfil de esta manera. Vamos a hacer el mismo trabajo, pero ahora para un perfil T-Track universal. Es un perfil más ancho y más grueso también, que tiene un ancho de 31,4 milímetros, por lo tanto vamos a tener que hacer varias pasadas para que el encastre quede perfecto. Para la fijación de los perfiles al MDF, hace tiempo que vengo utilizando pegamento poliuretánico. La verdad que funciona excelente, además se expande y si tenemos alguna junta se rellena. Yo lo dejo secar 24 horas, creo que el tiempo de secado es menor, pero un poco más de tiempo y prensado nunca le viene mal. Por último, lo más importante es colocamos un listón, en este caso de 35 centímetros de largo, de perfil T-Track Mini 79, y lo voy a fijar a la base de la sierra circular
con tornillos Allen M5. Voy a hacer la rosca en la base y de esta manera sujetamos el perfil. Yo me guié con las molduras de la base de la sierra para dejarlo de forma alineada. Recuerden, cuando estén armando esta guía y colocando los perfiles, de dejar unos milímetros sobrantes en el lateral donde va a pasar la hoja de la sierra para hacer el primer corte, que va a ser el corte de guía o que nos va a dar la referencia para después cuando estemos utilizando y haciendo los cortes con nuestra guía para sierra. Espero que les haya servido, que sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.